Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Antes de comenzar, quisiera agradecerles por seguirnos, por compartir los contenidos. Tenemos ya un poco más de 22,000 seguidores o suscriptores en nuestro canal de YouTube. Recuerden también que estamos en Spotify. Los invito a que se suscriban ahí, a que nos sigan ahí y pues estén al pendiente de los contenidos que vamos generando. Recuerden que tenemos 2 capítulos al mes y pues vamos a dar inicio a este capítulo en el cual tenemos un invitado muy especial. Él es especialista en temas de capital humano, editor de capital humano específicamente en el medio líder de económico y financiero del país. Ha sido reconocido por diferentes organismos, entre ellos el INEGI, como uno de los reporteros que mejor utiliza la información que genera este instituto con fines periodísticos, fines de difusión. En el 2023 fue incluido en el programa Top Voice de LinkedIn como Top Voice Empleo, porque justamente se especializa en este tema, y la verdad es que todo el contenido que comparte con la red pues es de mucho valor. Asimismo, él fue uno de los primeros periodistas que habló sobre el rezago que había, porque en el 2023 cambió esto, el rezago que había en el país en temas de vacaciones. A partir del 1 de enero del 2023 pasamos de 6 días de vacaciones al primer año de trabajo a 12 días, ¿no? Y nuestro invitado fue uno de los primeros en hablar de ese tema, en exponerlo y de cierta forma desde la parte de comunicación impulsar a que estos cambios se dieran en el país. Y bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a Gerardo Hernández, editor de Capital Humano del Economista. Muchas gracias, tocayo. Qué gusto. Oye, qué bonita presentación, ¿eh? Yo por un momento estaba diciendo, ¿Sí? ¿a quién está presentando? No, hombre, qué gusto. Gracias. No, el gusto es para Encantado de estar nosotros por acá. que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y la verdad es que me parece que nosotros siendo un medio, un podcast que habla de temas de capital humano, del humanismo dentro de las organizaciones, era imprescindible contar con alguien como tú. Te agradezco mucho, en serio. Y es bien padre estar ahora de este lado y que, y que sea uno ¿Qué que se le siente? cuestionen. Pues nervios. Voy a ser más tranquilo con mis entrevistados después de este episodio. No, es un gustazo, en serio. Gracias por la Perfecto, invitación. tocayo. Oye, para iniciar, cuéntanos un poco de ti. Ujú. ¿Quién es Gerardo Hernández? ¿De dónde viene? Pues específicamente vengo de Tabasco. Ok. Cayo ya casi 11 años en la Ciudad de México. Muy contento. Yo te diría 11 años que han sido difíciles, pero también muy satisfactorios. Llegué a una Ciudad de México, digo, para que tengan un poco la noción, pero venía de un municipio en Tabasco relativamente pequeño. O sea, bueno, si bien la segunda, a lo mejor segunda ciudad más grande en ese momento del estado, era muy pequeño para el tamaño de la ciudad, incluso de una alcaldía, ¿no? Ok. Llegué a la ciudad sin conocer absolutamente nada, de milagro no me perdí, que acabé en Cuernavaca, pero ya después, pues, de estos años, encantadísimo de estar acá en la ciudad. No me veo haciendo otra cosa que no sea periodismo de capital humano, que de hecho llegué por azares del destino, más por hambre que por gusto. Hoy también muy contento de estar escribiendo de temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Siempre quise hacer periodismo, eso sí, Ajá. y cada vez que tengo la oportunidad de platicar con jóvenes les digo, pues, no tengan miedo de probar cosas nuevas en lo profesional, ¿no? Porque de alguna manera a veces uno tiene la idea, bueno, quiero ser periodista, ¿no? Pero solo quiero dedicarme a hacer periodismo deportivo y a lo mejor y la vida te va llevando por otro camino que puede ser mejor, ¿no? Así es. Hoy veo el valor que tiene escribir de estos temas, que la gente conozca más sobre los cambios en el mundo del trabajo, hacer más conciencia de la importancia del talento, también, ¿por qué no?, compartir de pronto las inquietudes que hay desde la parte empresarial. Creo que eso también es fundamental y contribuir a tener un mejor mundo del trabajo, ¿no? Que creo que es algo que nos conviene a todos. Exactamente, porque el tema laboral impacta en todos los aspectos de la vida, ¿no? A partir Eso sí. de tener un trabajo digno que te Sí. permita mantenerte a ti y después mantener a tu familia, pues eso te abre las puertas para ir pensando en mejorar la calidad de vida de tú y de tu familia, de las personas que están
cercanas a ti. Sí, totalmente. Y también, y incluso después de eso, la experiencia que tenemos diaria en el trabajo, ¿no? O sea, me pongo a pensar, pero si hoy tuviste un mal día en el trabajo, lo más probable es que tengas un mal día en casa, ¿no? Sí. Sí, Lo llevas lo llevas para hacia allá. el contexto, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente. Deberíamos de saber Sí. separar las cosas, No, pero no, es difícil llegar a ser Severance, ¿no? sí. Oye, hace ratito fuera de cámara nos estabas comentando que desde pequeño, digo, no sé qué tan pequeño, siempre quisiste ser periodista. Y eso tiene mucho que ver con tu abuelo. Sí, no había orientación vocacional en ese entonces, o sea, o era muy nula. No, no es cierto, me gustaba mucho mi abuelo, periodista, Román Pérez Morales, en Cárdenas, en algún momento tuvo un semanario. Entonces yo crecí viendo mucho a mi abuelo con los periódicos, crecí viendo su imprenta. Mi padre en algún momento fue reportero. Entonces crecí viendo a personas haciendo periodismo, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. em, Veía la gran, bueno, en ese momento seguramente no lo visualizaba así, ¿no? Pero años después digo, seguramente algo que me atraía mucho era ver cómo ellos desde sus letras incidían, generaban conciencia, movían algo, ¿no? Y creo que eso fue lo que de alguna manera me fue llevando para estudiarlo y bueno, hoy para estarlo ejerciendo, ¿no? Si me preguntas, yo quería hacer periodismo político, no de recursos humanos. Cuando me lo ofrecieron dije, no sé qué se fumaron, pero bueno, aquí le entramos. Y Porque aparte siempre me han gustado siempre los retos. Sí, sí, encontraste un gran campo. encontré un campo increíble. No somos los primeros en escribir recursos humanos, eso es la verdad. Ya cuando yo llegué a La Fuente, habían personas que llevaban mucha más trayectoria escribiendo de esto, pero creo que nos hemos sumado bien y he encontrado un campo increíble, ¿no? Para escribir, para contar historias, ¿no? Y aparte que eres una persona muy joven, o sea, tienes 30 años. Las o sea, apariencias engañan, ella. tienes mucho No, camino por delante y sí, mucho 30 éxito añitos. seguramente. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo muy contento, o sea, sé que, o sea, sí estoy consciente que de pronto llegar al tercer piso, a lo mejor y en este contexto en el que estoy, no es algo que se vea mucho, ¿no? Y lo cual siempre me hace a mí recordarme, es un compromiso importante que tengo, ¿no? En esa parte. Pero sí, definitivamente me queda mucho camino por delante. Yo espero también muchísimo camino por delante en la fuente de capital humano. Exactamente. Oye, ¿de casualidad recuerdas cómo se llamaba el semanario de tu que imprimió todo esto? Sí, cómo no, era el periódico Realidad, de semanario Realidad. Y se distribuía en Se todos. distribuye no en una región muy pequeña, de dos municipios, llama Cárdenas y Huimanguillo. Cárdenas es mi municipio de origen, Huimanguillo es el municipio cercano. En esos dos municipios ahí más o menos se distribuía el periódico, llegaba de pronto a Villahermosa, no mucho. Eh, ya en los años digamos, de declive, ¿no? Ya cuando ya el periódico ya venía ya para abajo, pues no, ya se distribuía muy poco, nada más en Cárdenas, Ok. pero sí, esa es más o menos la zona que tenía. Interesante y aparte seguramente algo sentimental mueve en ti Sí. el ser reportero, ¿no? Y el estar ahorita llevando esta profesión. Sí, no, a mí me encanta, para mí es muy increíble, porque era una aspiración que yo tenía desde que era pequeño, o sea, sí era un sueño, no era broma lo de la orientación profesional. Sí me gustaba. Mi mamá recuerda mucho que cuando estaba en la primaria, yo recortaba algunas notas de periódicos, las pegaba en una hoja blanca y le sacaba copias y las engrapaba, y ese era mi periódico escolar Ok. y lo vendía aparte. Ah, sí. Sí, todavía tenía el descaro de vender el plagio. Estaba en la primaria, no sabía que era plagio, pero digo, si lo hubiese hecho con una tesis, pues ahí está más Sí. complicado, ¿no? Pero, no, pero en aquel entonces me acuerdo que eso era mi periódico. Entonces, creo que desde entonces me gustaba mucho esa parte de comunicar, de estar informando, de estar contándole a las personas. Chismoso de profesión, sí, pero me gustaba mucho eso, ¿no? Contar historias desde pequeño. Y hoy hacerlo a nivel profesional, sí, no lo niego. O sea, hay días complicados, a veces la carga es un poco pesada, pero digo, es como cualquier trabajo, ¿no? O sea, tienes días que pueden estar muy pesados, tienes un viernes más relax, estás grabando aquí, ¿no? Podcast. Exactamente. Pero
yo creo que cuando algo te gusta y te apasiona, no hay nada mejor que hacer eso, y si te pagan por hacer eso, mucho que mejor, ¿no? O sea, y Sí. así es como lo veo ahora, ya años después, ¿no? De ese sueño de niño. Oye, decías que querías escribir sobre política y Ujú. llegando a la capital, cuando empezaste a estudiar la universidad, la licenciatura, Ujú. estuviste como coordinador de comunicación, bueno, en la Sí. parte de comunicación del Senado. Sí, 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 estuve con un senador, un gran amigo, Arquímedes Oramas. Él me invita a colaborar con él el año que estuvo él en el Senado, y lo acompañé durante, pues sí, todos esos 12 meses. Después él se queda nada más con un movimiento, una organización civil, Movimiento Nacional Tecnológico Universitario. Me quedo más como en funciones de secretario particular, apoyándolo a él en su agenda. Siempre me apoyó mucho, me dio muchísimas oportunidades, me formó bastante, incluso en habilidades que yo te puedo decir que hoy para mí son vitales para el trabajo que hago. La realidad es que en algún momento me entró la crisis existencial, ¿no? Y yo decía, oye, voy hasta la Ciudad de México a hacer periodismo, ¿no? Y fue cuando empecé a buscar recuperar La línea. la línea, ¿no? De prensa. Em, Algo que le digo mucho a los jóvenes, porque a mí me pasó y ya me gustaría que nadie más lo pasara, es que si algo te gusta, estás estudiando eso en la carrera, aprovecha las prácticas profesionales, aprovecha los esquemas de becarios, porque es tu entrada al mundo del trabajo. O sea, realmente nadie se gradúa y sale con el CV debajo de aquí en el hombro y "Oye, dame una dirección que ya vengo acá con la licenciatura, estoy en la maestría", ¿no? O sea, nadie, es una que otra universidad muy, muy grande, que no vamos a decir nombres, ¿no? Claro. Pero no es común. Sí. Entonces yo les digo, aprovechen eso. Yo no lo aproveché. Digo, no estoy en desagusto, lo volvería a volver a vivir todo lo que he pasado, pero creo que si lo hubiese aprovechado en ese momento, hubiese sido menos complicado entrar a medios, ¿no? Realmente yo entro al Financiero, que ahí es donde estuve antes del Economista. Yo entro al Financiero después del tercer intento, o sea, tuve 2 intentos, me postulé a 2 vacantes previamente, quedo hasta la tercera cuando me dicen, bueno, aquí no es de reportero, ni siquiera es de redactor, es de monitorista. Yo dije, venga, o sea, yo lo que quiero es Caray. estar en una redacción, Claro. ¿no? Em, y a veces también es eso, aceptar, en ocasiones es aceptar la ventana de entrada, ¿no? O sea, puede ser algo que te guste, puede ser algo que no te guste mucho, pero es la ventana de entrada, ¿no? Y si no la tomas, a lo mejor y se pasa y no regresa, ¿no? Exactamente. Fíjate, tienes mucha razón. Yo también recuerdo ahorita cuando salí de la universidad, creo que, digo, no sé ahorita cómo esté actualmente, pero antes faltaba mucha vocación, Sí. ¿no? Alguien que te ayudara, que te explicara cómo son las cosas. Ujú. Y como tú dices, de repente, pues pierdes oportunidades por no tener ese acompañamiento, Sí, exactamente. ¿no? Y también, pues como tú dices, la juventud, pues tiene que aprovechar las oportunidades que se les van dando, Sí, 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 creo que dependiendo de lo que esté buscando. exactamente, sí, creo que todo el tema profesional es oportunidades, es estar, ver la oportunidad, tomarla. En ocasiones se presenta la oportunidad cuando no estás bien preparado, pero a veces también es tener esa confianza, ¿no? De decir, bueno, creo que nunca voy a estar preparado, ¿no? O sea, eh, pero confío en que me voy a adaptar rápido, ¿no? Me pasó lo mismo, hace un año cuando asumí ya la coordinación de la sección como tal, que yo estoy muy agradecido con el periódico que hayan apostado por mí para dirigir la sección, con Felipe Morales, que es mi jefe, un gran amigo. Pero si tú me preguntas hace un año, ¿me sentía listo para tomarlo? Pues no, no, pero a veces así es como se van dando las cosas, ¿no? Sí, es que si uno se espera a estar listo, Sí, aparte de estar listo, es muy subjetivo, ¿no? te come el mercado laboral también. Sí, no vas a llegar a hacer nada. Exactamente. Oye, hablando para la juventud que está estudiando periodismo a lo mejor y que tiene interés en dedicarse a algo como lo que tú estás haciendo, ¿nos puedes explicar qué es lo que hace un editor? Sí, por supuesto. Primero decirles, si están estudiando periodismo, huyan. No, no es cierto. Está muy padre, es una carrera muy bonita. ¿Qué hace un editor? Desde mi punto de vista, además de, digamos, editar los textos, de programar a lo mejor el tema del sitio, dependiendo si haces temas digitales o de impreso, para mí la función del editor es guiar, ¿no? Es guiar al reportero,
en la cobertura, es decirle, va por acá lo que hay que cubrir, este tema se ve interesante, ¿por qué no te metes a darle seguimiento? Eso es algo que yo siento que es una función vital de los editores, es guiar al reportero, ¿no? Y cuando tienes, en mi caso, ¿no? Yo lo nombro mucho porque de verdad le estoy muy agradecido y lo aprecio bastante, pero en mi caso, yo tuve a Felipe Morales Fredes como editor y yo como reportero agradezco muchísimo que él haya sido un editor que asumió ese papel, ¿no? O sea, porque Sí. todo el tema, de hecho, ahora que tú mencionabas, ¿no? El tema del reconocimiento del INEGI, toda la cobertura de vacaciones, la cobertura de riesgos psicosociales, es porque tuve a Felipe diciéndome, oye, este tema se ve interesante, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no lo investigas más? Mira, yo también estuve investigando y encontré esto. Eh, Ujú. Creo que eso como reportero te da un desarrollo tremendo, em, y creo, o sea, bueno, cuando uno está muy joven, difícilmente y entras directo a ser editor, ¿no? Pero yo un mensaje que le podría dar, ¿no? A los futuros periodistas, sobre todo que están a lo mejor y en estos momentos más en labores de redacción o algo, si en algún momento les llega esa oportunidad, hay que asumir ese papel, ¿no? Ese papel de guiar, ese papel de desarrollar al talento, porque también en la medida que desarrollas al talento es un granito de arena que tú estás poniendo para la industria, para que crezca la industria, para que mejore digamos, el ambiente, para que mejore la cobertura. Y creo que también eso es una satisfacción muy grande que a uno le Claro. queda como líder, ¿no? Y aparte, yo creo que es uno de los papeles importantes o fundamentales de los líderes, ¿no? Y el acompañar al equipo que tiene, tratar de desarrollarlo o poner la parte Sí. que le corresponde para que se desarrollen, porque esto, independientemente de que ayuda a que todo el gremio mejore, Ujú. pues también a él le ayuda, a uno Sí, como líder, si crece las personas que están claro, contigo, pues crece el obviamente a ti proyecto. te va a dar oportunidad de hacer otras Sí, cosas, ¿no? crece el proyecto, creces tú. Fíjate que algo muy interesante, pero cuando doy pláticas, luego me preguntan, oye, ¿y cómo le hiciste para hacer Top Voice, ¿no? De LinkedIn. Y es una pregunta súper compleja, porque cuando yo empecé a postear en LinkedIn, ni por la mente me pasaba a ser Top Voice. Ajá. Nunca estuvo en mis planes, nunca fue mi propósito. Nosotros empezamos y digo nosotros porque un día ya en pandemia, ¿no? Por el 2020 encerrados en casa, cada quien en su casa, obviamente. Ujú. Felipe me dice, oye, encontré esta red que se llama LinkedIn, ya ves que la han mencionado mucho. Yo, sí, 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 la he escuchado, ¿no? O sea, yo creo que estaría bueno empezar a escribir ahí porque hay muchísimo, son los temas que nosotros manejamos, ¿no? Le digo, pues va, nos metemos, está padrísimo. Y así fue, pensando en cómo apoyábamos a que el proyecto creciera, ¿no? Exacto. Se dio algo muy orgánico y muy virtuoso en el sentido de que Felipe y yo fuimos creciendo mucho como perfiles dentro de LinkedIn, pero el propósito fue qué podemos hacer para que el proyecto esté mejor, ¿no? Y creo que esa mentalidad, o sea, digo, yo no juzgo, ¿no? Quien tenga a lo mejor un pensamiento un poco más individual, más de mi marca, ¿no? Pero en nuestro caso, esa mentalidad que fue más de pensar en Colectivo. colectivo, creo que es lo que le ha traído grandes satisfacciones al proyecto. Oye, y como siendo una persona tan joven, que te den la coordinación editorial, ¿fue fácil? Bueno, Ujú, supongo que sí, por lo que comentas ya de Felipe y todo este acompañamiento que te ujú, dio, pero se me hace que no es como tan común que le den la oportunidad a una persona tan joven de ujú. asumir ese tipo de De roles. retos. Sí, no es común. Creo que muchas veces depende mucho digamos, del liderazgo que haya en el medio. Depende mucho también de qué tan preparada esté la persona. Eh, Creo que en mi caso ayudó mucho el hecho de que venía de ser coeditor, ¿no? Entonces, Ok. venía de conocer mucho la operación de la sección, cómo funciona, el estilo, y además venía de ser coeditor, pero también reporteando, ¿no? Entonces venía de conocer, digamos, el campo, ¿no? Sí. Del mundo del trabajo. Entonces creo que eso ayudó muchísimo y además que el economista siempre se ha caracterizado por ser un medio que da muchas oportunidades a jóvenes, ¿no? O sea,
En El Economista es muy común ver jóvenes escribiendo y estando escribiendo de temas rudos, ¿no? Que uno dice, "Oye, híjole, hay muchos que tardan bastante tiempo". El Economista se caracteriza mucho por eso, ¿no? Por dar muchas oportunidades en esa parte. Eh, pero sí, realmente no es muy común, ¿no? Y aunque uno esté a lo mejor y preparado ya o confíes mucho, no deja de ser un choque, ¿no? De decir, voy a poder, no voy a poder. Claro, siempre se puede, ¿no? Sí. Creo que a veces es más ese choque, pero si tú dominas, si tú logras dominar el momento y que el momento no te domine a ti, me parece que Ya tienes ganado ya tienes la ganada batalla. la batalla, exactamente. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y cuál ha sido como la situación más compleja a la que te has enfrentado, ya sea como reportero o como editor ahora actualmente? Creo que en ocasiones cuando escarbas y escarbas y escarbas y no encuentras la información, ¿no? O sea, pasa muy a menudo. Eh, una vez leí una columna de Salvador en Camarena donde decía, el periodista muchas veces, en muchas ocasiones se gana, a veces se pierde, y en la mayoría de los casos se cumple, ¿no? Sí, o sea, uno está cazando la información constantemente, la buscamos por mar, cielo y tierra, y a veces no está, no sale, ¿no? Y puede ser ya pues, un poco frustrante, pero creo que en ocasiones, pues esa es la nota, ¿no? Que no está la Que no hay. información, que no hay información. Em, y creo que eso es de pronto las situaciones que son a veces un poco del día a día, ¿no? Fuera de eso, creo que es una profesión que da muchísimas satisfacciones. Te da muchas perspectivas porque de alguna manera nosotros nos toca mucho platicar con, digamos, con todos los actores del mundo del trabajo, desde ejecutivos de recursos humanos, desde trabajadores, sindicatos, abogados, contadores, que no nos quieren mucho los contadores, pero nosotros sí los apreciamos. Este, y nos toca platicar con especialistas, con organizaciones civiles, organismos internacionales, funcionarios, legisladores. Entonces, enriquece mucho tu perspectiva y ya no ves las cosas desde un solo ángulo, ¿no? Creo que lo peor, digo, todos tenemos una tendencia, todos tenemos una forma de pensar, Sí, un sesgo, ¿sí? Pero cuando al periodista le gana el sesgo, pierdes completamente el piso, ¿no? O sea, tu trabajo es ser lo más neutral posible, ser lo más objetivo posible. eh, y no generar una opinión en las personas, sino más bien decirle esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo te doy toda la información, tú decide con qué te quedas, ¿no? Ujú. O sea, creo que ese es más o menos el rol. Oye, pero ¿no sientes que en determinado Mm. punto es incluso hasta imposible no ponerle parte de lo que tú Sí, piensas al escrito, a lo que estás sí, no, es muy difícil compartiendo? que digamos, lo que decimos en la industria, no editorializarlo, ¿no? O sea, sí es complicado. eh, Creo que todo medio va a tener siempre una tendencia, pero ser muy equilibrados, ¿no? Yo recuerdo mucho una gran lección que me dio Felipe, pocos lo saben, pero cuando estaba el tema de la reforma de vacaciones, mi cobertura era mucho de cuánto tiempo tiene México sin reformar el tema, cuánto es el mínimo que debería tener, qué otros países lo han hecho, desde cuándo no se ha reformado. Em, y ya una vez que estaba, digamos, la aprobación de la reforma, mi cobertura era mucho de cuál es la importancia de que haya más descanso, cosas muy proactivas, ¿no? Ujú. Pero en algún punto encontramos una información que era cuánto iba a costar la Okey. aplicación de la reforma, ¿no? Y tuvimos un debate que al final le agradezco mucho a Felipe que lo hayamos tenido, porque a mí me ayudó mucho a ver esa parte igual. Em, pues es que si no escribimos de esto, estamos sesgando la cobertura, ¿no? Sí, solamente estás poniendo, digamos, Exactamente, lo todo lo bonito. bonito, exactamente. Pues hay que poner también lo que implica el Los reto, ¿no? retos. Porque también es una realidad. Entonces, al final hicimos la nota, se hizo y todo. Obviamente al periodista siempre le toca recibir las quejas de la parte a disgusto, ¿no? Eso ya es costumbre, pero hasta la fecha es una gran lección que tengo. Pasó hace poco con el tema de jornada laboral, en lo cual yo, Gerardo Hernández, estoy de acuerdo en que se reduzca. Por supuesto, entiendo que no puede ser un cambio De un día de para un día otro. para otro. Entiendo que habrán industrias donde hay que dar reglas específicas. Yo, Gerardo Hernández, lo entiendo perfectamente. Y pero
como periodista estoy obligado también a compartir los desafíos, ¿no? Entonces, en algún momento salió, me acuerdo, alguna estimación ahí de una firma de cuánto iban a incrementar las plantillas, ¿no? Dije, pues es una realidad y hay que publicarlo, y hay que hacer la nota y hay que publicarlo, y lo publiqué ahí. Algunos no estuvieron muy de acuerdo, pero eso es lo que nos toca como periodistas, ¿no? Ser muy objetivo, ser muy transparente. Por supuesto, uno puede tener a lo mejor y la intención de decir, eh, ¿por qué voy a compartir tantas cosas negativas? Y de por sí el tema está como muy, muy negativo, pues vamos también a demostrar el cómo sí, ¿no? Por ejemplo, pero pues no puedes hacer un lado, ¿no? Algunas advertencias, no puedes hacer un lado algunas indicaciones, también hay que escribir de eso, ¿no? Y También se escribe aparte eso. son tendencias, ¿no? A nivel global, o sea, yo Son creo que tendencias, y de alguna manera ayuda mucho a que se vaya entendiendo, ¿no? La magnitud de algunos cambios. sí, totalmente. Oye, ahorita que hablábamos y que comentaba yo que el INEGI te reconoció Ujú, por hacer un uso correcto de toda la información que generan, qué complicado es de repente ujú. entender el INEGI, ¿no? O sea, yo he Los tratado números. de meterme y en el mismo sitio, o sea, tienes que buscarle y tienes que saber. De hecho, creo que hay hasta cursos que te da el INEGI Sí, para poder entender. eso es un tema muy random. Y de verdad me gusta mucho porque estamos haciendo muchas confesiones, pero eh, muchos se sorprenden. Si muchos me hubiesen visto reporteando el INEGI, las cifras de ocupación y empleo en el 2020, 2021, de verdad es que muchos dicen cómo lo premiaron a este compa, ¿no? Felipe estaba ahí como arriero detrás de mí. Oye, mañana hay cifras del INEGI. Y yo, ¿en serio? Y y sí, no, hasta que se me hizo costumbre tenerlo en la agenda, ¿no? Ujú. Entonces, yo te podría decir, ya tengo calendarizado cuándo se presenta la ENOE en cada mes de este año. Y ahí estoy, 6:30 de la mañana, revisando los datos, sacando cruces y todo. Sí, es complejo y, por ejemplo, ahí me doy cuenta del valor, ¿no? Que tiene tener a un editor que guía, ¿no? Porque en El Economista vas a encontrar muchísima información, sobre todo de números, nos Ujú. encantan los números. Estudié periodismo porque no habían matemáticas, pero me Pero equivoqué, están en todas partes. todos los que estudiamos otra cosa para no estudiar matemáticas, Pues mínimo, terminamos mínimo para usando el las cambio después de matemáticas. la torta de tamal, ¿no? O sea, a mí me sacaba de onda cuando les daba un billete de 100 y me regresaban acá 80, pero me decían, aquí 50 son tanto y acá todo, y todo, y 80, 100. Y yo, ¿cómo? O Sí. sea, ¿cómo me regresa así te doy 100? Hasta la fecha no logro entenderlo. No, pero la verdad no me gustaban mucho los números. Felipe me hizo agarrarle un amor tremendo a los números, pero porque me fue llevando, o sea, me fue llevando poco a poco. Hoy Felipe ya no tiene que sentarse conmigo a sacar los números, ya me deja que yo lo saque. Yo le digo, encontré esto. Y esto es lo destacado. ¿Qué ves? ¿Qué podemos llevar, no? Pero al principio Felipe era desde recordarme que al día siguiente había, ¿no? Hasta sentarse conmigo una hora para ver cómo estaba sacando los números y todo. Y te digo que lo agradeces mucho porque en El Economista encuentras mucha información, pero creo que algo muy enriquecedor del medio es que encuentras información a profundidad, ¿no? O sea, ¿qué suele ser lo más común cuando se presenta la ENOE? Tasa de desempleo. Ujú. Y ya, vale, paramos de contar. No, nosotros hacemos, Desglosan lo más. desglosamos, tasa de desempleo extendido, porque aparte la tasa de desempleo es solo la gente que está en desocupación, pero buscando empleo. Tienes otras personas que están en desocupación, pero no están buscando empleo, entonces la tasa de desempleo extendido, ¿no? Tienes personas en subocupación, o sea, personas que tienen un trabajo, pero el trabajo no les garantiza las horas necesarias, entonces tienen la necesidad de ofrecer más horas, Claro. ¿no? Entonces, si ahí si a eso lo sumas subocupación, desocupación y desempleo extendido, tienes la brecha laboral, ¿no? Entonces, eso, ir a profundidad, ir a profundidad. Sí es complicado, los números pueden ser a veces un poco tediosos, pero va enriqueciendo mucho la cobertura y me parece que es una manera también de que la gente vaya viendo que el mercado laboral es muy amplio, ¿no? Y es muy diverso. Algo que a mí hasta la fecha me llama mucho la atención sobre todo los reportes de la ENOE, Ujú. es que solemos ver únicamente el dato de informalidad, ¿no? Y decimos, el 50 y tantos por ciento de la gente está en informalidad, ¿no? La informalidad, aparte tenemos muchos estigmas en torno a la informalidad, ¿no? Exactamente. Pero de ese 50 y tantos por ciento de gente en informalidad, hay un indicador que es
personas en informalidad dentro del sector formal. Y son las personas precisamente que están en una empresa, ¿no? Pero Sí. simplemente están bajo un esquema informal dentro de una empresa que puede ser formal, ¿no? Entonces, te ayuda mucho a entender esa parte y a veces cuando no te metes tan a profundidad en los datos, pues de alguna manera el lector se queda sin esa información, ¿no? Hay organismos, hay organizaciones que hacen un trabajo espectacular y estupendo. A nosotros nos gusta mucho consultarlos por lo mismo, pero la realidad es que se requiere que los medios vayan entrando más a profundidad en estos temas, ¿no? Claro. Oye, y hablando de información que hay y que no hay aquí en el país, ¿qué tipo de información es la que, hablando del tema laboral, obviamente, Sí. hace falta? Una que se me hace muy sensible, de verdad, tocayo, y por favor tomen nota, en serio, háganme caso, lo pido encarecidamente y se lo vamos a agradecer. Todo el Ayúdenme. mundo, ayúdennos. Data de temas de salud. Tenemos el IMSS que nos reporta una cuestión de empleo formal, cómo se mueven las incapacidades, el diagnóstico, pero no tenemos, por ejemplo, me pongo a pensar en España, ¿no? Que tiene un Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sé si así se llame, pero eso es básicamente, Ujú. que está constantemente dando data de cómo está el tema de salud ocupacional, ¿no? Ok. Y se me hace súper importante porque realmente en México o sea, tenemos muchas mediciones que son muy buenas, pero a lo mejor y no son las mediciones de todo el mercado laboral, que es lo que podría hacer un instituto, ¿no? Eh, pero lo que nos dicen las mediciones hasta ahora es que estamos de la patada, pero sería padre que toda esa información estuviera concentrada en un solo lugar Claro. y que de ahí derivaran también muchísimas otras estrategias de política pública, de colaboración con la industria privada, pero sí me parece que eso es algo de lo cual carecemos muchísimo hoy en México, Y ¿no? sobre todo ahora que el tema de salud y específicamente salud laboral está Muy fuerte. en boga, ¿no? Y bueno, creo que va a ser algo que va a seguir en adelante. Sí, exactamente. Entonces sí es importante que empecemos a lo mejor también desde el sector privado, Sí, a lo mejor ver de qué impulsar, manera. promover esa parte, pero sí, esa es una información de la cual se carece mucho. Yo creo que, por ejemplo, mediciones de mercado laboral en términos de ocupación, creo que estamos súper cubiertos con el tema del INEGI, lo hace de maravilla, temas de ingresos también por el lado del INEGI, pero sí el tema de salud ocupacional se me hace a mí todavía muy rezagado en México en Sí. cuanto a data, ¿no? Y también creo que en cuanto a implementación, ¿no? Igual, sí, Apenas con la NOM tenemos fue que muy pocos. empezaron las Sí. empresas y las organizaciones Y hay ya muy a pocos enfocarse. médicos ocupacionales, o sea, a lo mejor estoy dando un dato inexacto, pero más o menos tengo yo la cifra que son como 1000 médicos ocupacionales para todo el país. O Para sea, todo el país. realmente, y muchos los tiene el IMSS, ¿no? Pero quiere decir que en las empresas hay Pero eso es pocos, suficiente, ¿no? es Digo, insuficiente. Sí, no, sí, es la o verdad. sea, nada más así sin hacer un Sí, sí, análisis, sí. hablando Sí, hablamos de como cualquier más de 20 millones de trabajadores, ¿no? Registrados y te- dices, y bueno, y si de esos 1000 no todos los tiene el IMSS, pero sí la mayoría, uno saca cuentas y dice, pues, ¿de a cuánto me toca, no? Sí, 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 exactamente. es la verdad, es un tema que está muy atrasado. Yo entiendo también, creo que mucho es hasta cierto punto un aspecto cultural. No creo que malintencionado, pero sí en el sentido de que México siempre ha sido un país que se ha caracterizado por una cultura de trabajo que es más de no hay derecho a, ¿no? O sea, Ujú. tú tienes un trabajo y no hay derecho a enfermarte, tú tienes un trabajo y no hay derecho a faltar, tú tienes un trabajo y no hay derecho a decir que estás cansado. Entonces tenemos como toda esa cultura muy arraigada, ¿no? Sí. Yo creo, y lo digo muy empíricamente sin tener a lo mejor y muchos datos, pero yo creo que no de a gratis somos un país donde hay muchísima hipertensión, donde hay muchísima diabetes. Habría que hacer un cruce ahí de cómo andamos con jornadas laborales, porque no andamos muy bien, pero Y por eso somos de los países que más trabajan, ¿no? somos los países que más trabajan y los menos productivos, ¿no? También, o sea que, También. y es algo que eso sí está súper medido y es un círculo vicioso, porque exactamente, o sea, tú no puedes tener demasiadas horas de trabajo y esperar tener el mismo nivel de desempeño. O sea, por ahí hubo un caso muy sonado, ¿no? De un robot que incluso tuvo ahí su crisis, ¿no? Por exceso de trabajo. O sea, si le pasa a una máquina, pues ¿qué nos Que será? a Claro, otro nosotros. organismo. Claro, totalmente. Oye, y en temas laborales, ¿cómo ves el país con todas las reformas que están ahorita Ujú. en el legislativo o ahí Cocinándose. cocinándose? Mira, yo digo que esto es una serie de streaming y viene por temporada. Vamos como en la temporada 4 de reformas laborales cada año. Mira, como trabajador,
lo veo muy bien, me gusta mucho. Como periodista te diría, creo que estamos en una época muy padre para hablar de tema laboral. Pero también, o sea, siendo muy honestos, creo que han sido cambios muy rápidos, muchos necesarios. Creo que el tema de las vacaciones era impostergable, ¿no? Ujú. Y por ahí podremos mencionar muchos más que están pendientes, pero creo que venimos de un contexto. El detalle es que México venía de un escenario donde no se movía nada. De un rezago, De ¿no? un rezago, sí, no se le movía nada a la F del trabajo, tú revisabas y la misma del 70 era la misma de ahora, ¿no? O sea, Sí. lo único que había cambiado era el PDF, ¿no? Sí. Que ahora estaba en PDF. Sí, pero no tenía nada, no tenía ningún cambio, ¿no? En los últimos 6 años han Se ha renovado muchísimo, en buena medida por algunas presiones globales, ¿no? globales, ¿no? Por el TEMEC Del también. TEMEC, acuerdos internacionales, algunas observaciones de la OIT, pero sí, la realidad es que veníamos de un rezago impresionante, ¿no? Creo que mucho tiene que ver, y dice por ahí un abogado, un gran amigo de la casa, una gran fuente, Carlos Ferran Martínez, él dice mucho, pues es que México siempre ha sido de una cultura de mínimos, ¿no? Entonces, si tú le dices a la empresa, tu mínimo son 6 días de Ah, vacaciones, la empresa dice, ahí. pues doy 6, ¿no? Claro, ¿para qué doy más? Y como hemos tenido siempre esa cultura de dar el mínimo, porque no le hemos visto durante muchos años el valor a dar un extra, De ofrecer lo de que debe ser. ofrecer lo que debe de ser, de ir más allá del mínimo, porque no le encontramos como ese valor al talento realmente. Me parece que eso es lo que ha hecho de que durante muchos años no se movía nada en la ley federal del trabajo. Muchas empresas decían, bueno, pues yo estoy cumpliendo con la ley, Tranquila, está claro, yo estoy bien, cumpliendo sí. con la ley. Y de pronto se mueve todo y te das cuenta que sí, es una cultura de mínimos realmente, ¿no? Ay, Eh, pero entender un poco también, bueno, venimos de una cultura así, cambios tan abruptos, digo, se puede justificar o no, pero cambios tan abruptos pues también meten presiones, ¿no? sí. A ciertas inversiones. Yo no digo que no hayan que hacer los cambios, sino creo que ya llegamos a un punto en el que tienen que ser cambios más paulatinos, más graduales, más consensuados, eh, porque también si tenemos, digamos, cambios tan grandes, de alguna manera vamos generando a lo mejor un efecto contrario a lo que queremos, ¿no? Otro tema que a mí me llama mucho la atención, que igual se me hace súper bueno, que es el tema de los incrementos al salario mínimo. O sea, creo que si es cierto, tenemos un rezago tremendo en Sí. salario mínimo, era incluso, inverosímil, ¿no? Pero eh, venimos de incrementos tan amplios que llegamos a un punto en el que hay que tener incrementos un poco más graduales, y sí dar espacio para que las organizaciones se vayan preparando, porque Tú la realidad es que sí, son incrementos tan grandes que van comiéndose a los incrementos que se dan regularmente en el mercado laboral. ¿Cuándo hay incrementos? Porque no, sí, también, sí. la ley no obliga a dar incremento salarial. Pero cuando hay incrementos, pues el salario mínimo ha crecido 3, 4 veces más de lo que da el promedio, ¿no? De la industria. Entonces, creo que esa parte, estamos viendo ya que se van desdibujando estructuras salariales, ¿no? Que a lo mejor dices, híjole, ya el salario mínimo ya está alcanzando el nivel de entrada, caray, ¿qué voy a hacer? Hay que dar un cierto espacio también para que se vayan preparando las empresas. A lo mejor y no es el comentario más popular, pero creo que es algo muy prudente, ¿no? Y también como trabajadores tenemos que ser muy conscientes que si venimos de esa cultura, eh, el cambio cultural no es abrupto, ¿no? O sea, es Sí. poco a poco, entonces hay que ir poco a poco. A veces toca muchísimo todavía, creo que incluso, no me gusta mucho el término, pero creo que esa sería más o menos la palabra, evangelizar en la industria privada, sobre todo a las direcciones generales, de por qué es importante ciertos cambios, que eso le toca muchísimo a recursos humanos, Ujú. pero la realidad es que el problema es que durante muchos años recursos humanos se vio como el departamento nada más que despedía y contrataba, ¿no? O sea, casi casi como un mal necesario, ¿no? Sí. Porque muchas empresas decían, híjole, es que ¿cómo voy a contratar gente si no tengo recursos humanos? No, pues jálate el departamento Sí, de sí, sí. RH, ¿no? Y hasta ahí. ¿Mm? Y últimamente ha estado dando ese giro, Sí, se ha vuelto a tratando adaptarse. de ser Sí, el acompañante de las empresas, justamente para que se vayan adaptando a estos cambios. Y como tú decías, a lo mejor era necesario hacer estos cambios abruptos que tuvimos en los últimos 6 años. Ahora ya es momento de llevarlo un poco más paulatino, ujú, como lo hacen otros países de la región, incluso del mundo, pero seguir en ese camino, ¿no? sí, Y que sea algo tanto de empresas como de personas también. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, tenemos que empezar a cambiar ese chip, porque se me hace que también en algún momento estábamos en el del mínimo.
Sí, O exactamente. sea, era algo que nos jalaba a todos. Sí, sí, y venimos a lo mejor y de esa relación muy ríspida, ¿no? En el que todos se ven como enemigos. Yo no dudo, ¿no? O sea, y creo que existe lamentablemente todavía empresas donde se trata muy mal a la gente. También es cierto, existen trabajadores que abusan, Ujú. pero venimos todavía de esa relación muy ríspida y hay que empezar a entender que a todos nos conviene que mejore el mundo del trabajo, pero también a todos nos conviene que sean cambios que se puedan llevar a la realidad, ¿no? Y sobre todo en el contexto de México, es un país muy grande, tenemos, es una federación, entonces eso mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo la inspección del trabajo federal inspecciona solo las industrias federales, ¿no? Ok, Y los incumplimientos que se dan en industrias consideradas ramas local. locales los inspeccionan los estados. Hay estados que tienen áreas de inspección muy débiles, muy bajas, y entonces uno dice, pues si a mí me incumplen, por ejemplo, si yo estoy en la industria restaurantera, ¿no? Y Ujú. un restaurante me incumple, pues quien lo tiene que resolver es el estado y resulta que en inspectores hay, ¿no? O hay muy poquitos, ¿no? Entonces, por eso es importante avanzar con cambios que se puedan llevar a la realidad, ¿no? Porque el estado, tristemente, no tiene la facultad de poner un inspector, digo, si no tiene la facultad de poner policía en cada esquina, Sí. pues mucho menos un Mm. inspector de trabajo en cada unidad económica para vigilar que se respete, ¿no? Entonces, que más bien que sean cambios, que la industria entienda, que sepa que se pueden llevar a la realidad. Y vamos empezando y se va abriendo una nueva cultura y se va abriendo brecha, ¿no? Y me parece que de ahí viene también la importancia de la coordinación, Claro. ¿no? Ujú. Sector privado, Sí. gobierno, que Ujú, entre los dos ujú. vean cómo es la mejor forma de hacerlo Exactamente. para que se acompañen y que justamente estas lagunas que comentas que a lo mejor en algún estado no hay, pues luego veamos de qué manera entre las dos partes Sí, se se puede ir puede mejorando, mejorar. sí, exactamente. Porque si hacemos un cambio muy abrupto de pronto en la ley, eh, que al final uno dice esto nadie lo va a cumplir, pues de entrada sabemos que el Estado no tiene la capacidad para inspeccionar a todas las unidades económicas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, creo que eso será vital, ¿no? De aquí en adelante y en todos los cambios que vengan, porque seguramente van a venir más cambios, eso sí es un hecho. Hablando de cambios, ¿cómo ves con el tema de los aranceles, el empleo? ¿Ha habido algún tipo de afectación o Yo creo que por ahora no tanto. Va a depender mucho de cuánto tiempo duren los aranceles. Al de si menos ya. tengamos, no? También. Exactamente. Sí, al menos, digamos, creo que la gran ventaja es que no entran las industrias que estaban dentro del TEMEC, ¿no? Que son industrias muy competitivas y muy productivas y también muy competitivas en el tema de talento, ¿no? Bueno, muchos no lo saben, pero la industria automotriz, la aeroespacial, tienen prestaciones que dices, madre mía, me equivoqué de carrera, pero este, esas no quedaron fuera, pero habrá que ver en qué industrias Van a meter van a meter aranceles. aranceles, cuánto dura, y dependiendo de ahí se verá el impacto. Yo lo que sí te puedo decir es, llegan los aranceles en un mercado laboral que no estuvo tan en buenas condiciones en 2024, o al menos así más o menos lo dan las cifras. Vimos una ralentización del empleo formal, vimos una ralentización incluso de la ocupación, tanto formal como informal. Eh, entonces venimos a lo mejor y de un momento en el que no estábamos siendo muy, generando tantas oportunidades y estamos entrando en un momento donde a lo mejor y lo que sí puede desencadenar los aranceles es en incertidumbre, ¿no? Entonces, por ahí estoy pensando, ¿no? Pero alguien que pensaba invertir este año en México, a lo mejor dice, híjole, mejor me aguanto Sí. tantito. Y en el mejor escenario, lo que tendríamos es un estancamiento a lo mejor y de creación de empleo. En el peor escenario, aunque eso creo que se va medio descartando por el tema de las industrias que quedan fuera, pero digo, está latente, mejor me llevo la inversión a otro país, concretamente Estados Unidos, y Ujú. cierro aquí y tenemos un escenario de pérdida de empleo. Yo no creo que lleguemos a esa parte, pero sí a lo mejor y el de estancamiento de generación, ese es un poco probable, ¿no? Sí, que se guarden las inversiones, Que ¿no? se guarden las A inversiones, ver que qué hayan pasa. menos oportunidades. Y entonces ahí me parece, sobre todo el mensaje, ¿no? Es para la gente que está en búsqueda de empleo, es mucha más presión por diferenciarte de la competencia, ¿no? Por ahí se pueden decir marcas, Sí. pues sí. Por ahí Google tenía un programa muy interesante que se llama Gemelos Laborales,
No sé si todavía lo tengan activo, pero me acuerdo que tú ponías ciertos datos, tu edad, tu grado académico, tu ciudad de origen, y te decía cuántos gemelos laborales tenías. O sea, cuántos O sea, perfiles igualitos a tuyo, la había competencia la que tenías. competencia tal cual, ¿no? Entonces de pronto salían cifras así, Grandísimas, ¿no? grandísimas, 40 y tantos mil, pero solo en tu ciudad, ¿no? Solo en la ciudad donde estás radicando. Em, Hubo una ocasión que alguien me dijo, "No, me salieron 900 personas", le digo, ve a pedir que te incrementen 30% el salario. Seguramente era una ingeniería o algo Algo así. así, me imagino. Nunca pregunté el perfil, pero en alguna clase que me tocó dar, alguien me comentó eso, ¿no? Entonces, pues sí, realmente en un contexto donde tenemos ralentización o estancamiento de creación de empleo, creo que es una doble presión para quien está buscando trabajo, piensa cambiarse, porque es diferenciarte de la competencia o más, ¿no? Sí. Entonces, eso sí creo que es otro escenario, pero ese está más cargado hacia quien está buscando chamba, ¿no? ¿En dónde das clases? O He tenido oportunidad de dar algunas en el ISDI, por ejemplo, he dado algunas masterclass en la UTEL también, y algunas conferencias que he dado, sobre todo para jóvenes o personas que están en el ecosistema de recursos humanos, y regularmente ahí es donde me desahogo y les cuento un poco de las tendencias, ¿no? Pero también hago mucho énfasis, sobre todo cuando es para jóvenes, ¿no? De que entiendan que el mundo laboral es una competencia constante y es mucho de pensar de, pues yo cómo me diferencio, ¿no? Sí. ¿Cómo me voy a diferenciar? Si estamos, o sea, si nosotros revisamos, a lo mejor estamos desviando un poco del tema, pero se me hace súper interesante, pero el IMCO tiene un comparacarreras que hace desde hace 10 años, poquito más. Si uno revisa las carreras con más matrícula en México desde hace 10 años, son las mismas. O sea, Las no, sociales, ¿no? las sociales, tenemos, o sea, producimos mucho abogado, mucho administrador de empresas. No estoy diciendo que esté Comunicólogo. mal, mucho periodista, mucho, bueno, médicos que siempre son muy importantes, muchos psicólogos, exactamente. ¿Qué más? Bueno, ya abogados ya los dije, sí, muchos docentes. O sea, producimos muchísimo de esa área de sociales, muy poco talento, por ejemplo, de ingeniería. Yo no estoy diciendo que vayamos mañana y todos seamos ingenieros, ¿no? O que todos apostemos o sea, sería padre, ¿no? Que se Seguramente, apostara más sí. por áreas STEM, pero lo que sí me refiero es, siempre el mercado laboral ubica cuál es tu competencia. Yo no sé si quieres ser abogado, sé abogado, pero sí ten en cuenta que tienes que tener muchas más credenciales, tienes que estarte actualizando más, porque hay muchísimos abogados que van a salir al día siguiente, ¿no? Y van sobre el mismo campo muchas veces. Entonces, creo que eso es súper vital. Y también algo súper importante para quienes están todavía estudiando es empiecen a hacer prácticas, empiecen a buscar lugares en donde puedan llevar a cabo o adquirir más bien experiencia, aunque no les paguen, Ujú. porque al salir de la universidad ya vas a contar con algo de experiencia, eso te va a dar un plus. A mí me pasó mucho cuando estaba en Tabasco. Tuve la fortuna de empezar a trabajar a los 16 años, no, más por gusto que por necesidad, pero me acostumbré a empezar a trabajar a esa edad, y a los 18 años entré a trabajar en una televisora en Tabasco. Ok. Yo estaba estudiando en ese entonces la carrera de comunicación en Tabasco. Y en la televisora me acuerdo que, para empezar, era el más chiquito, y era imposible que fuera el más diferente, pero me pusieron a editar videos en un programa que se llamaba Adobe Premiere, me acuerdo. Entonces editaba videos y me acostumbré a editar videos antes de empezar a reportear para la televisora. Ujú. Y recuerdo muy bien que cuando llegó el tercer semestre de la carrera, nos empezaron a enseñar a editar videos. No, hombre, yo la clase me la llevé súper relax. Súper relax. Y en ese momento dije, tengo, tengo una habilidad que no tienen mis compañeros de clase, ¿no? Sí, Ya te hace sobresalir. te hace sobresalir. Entonces, sí, a veces es una inversión de tiempo, muchas Claro. veces, por supuesto que sí. Los maestros a veces te dejan tareas como si fueran los únicos que te dieran clases, pero vale la pena, o sea, vale la pena hacerlo. Creo que muchas de las carreras se van construyendo de esa manera, y también hay industrias que se caracterizan mucho por dar empleo, sobre todo a estudiantes. No me voy a meter en el debate de si es por ahorrarse costos o lo que sea. Lo que sí es una realidad es que es en ese tipo de industrias, pues hay más posibilidades de que tú ingreses
y vayas adquiriendo Órale. ciertas habilidades. Sí, o sea, a lo mejor uno dice, bueno, me voy a meter a un tema más como de atención a clientes, ¿no? Entonces, tú dices, pues no, así, ese no es mi sueño y no quiero hacer carrera ahí, ¿no? Pero te va a dar algunas habilidades que el día de mañana cuando tú salgas te van a diferenciar del resto de los egresados, ¿no? Sí, yo soy de la idea de que cualquier conocimiento que Sí, adquieras todo es bueno. te va a ayudar para, a lo mejor ahorita no sabes Mm, para qué, pero a la vuelta de los años Sí. va a ser algo que te va a generar ser un diferenciador. Y entender mucho a lo mejor y qué habilidades quizá vas desarrollando en el día a día. Yo siempre también he dicho que, por ejemplo, un estudiante foráneo seguramente tiene muy buenas capacidades de adaptación, porque si les dijera las veces que me quedé sin despensa, Sí, no, imagínate. sí, 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 o sea, les puedo enseñar cómo sobrevivir con atún una semana, pero te da muchas habilidades, o sea, hay ciertas, pero es algo que no tiene nada que ver con lo que estudié ni nada, simplemente con una experiencia de vida. Esa vida. Exacto. Y me puedo pensar lo mismo, por ejemplo, si de pronto constantemente se te va el camión, por ejemplo, y llegas tarde a la escuela, seguramente tienes muy buenas habilidades de frustración, ¿no? Digo, de tolerancia a la frustración. Y son habilidades que no vemos, pero que de alguna manera las hemos ido desarrollando en nuestro día a día, ¿no? Exactamente, y que la mayoría de las personas no sabemos Sí, que las que eso se puede convertir en una competencia laboral, Claro, ¿no? exactamente, sí. Digo, a lo mejor iba a sonar medio random, ¿no? Que lo digas en una entrevista, pero cualquier reclutador que está preparado para una entrevista por competencias va a decir, sí, Exactamente. efectivamente tiene estabilidad, ¿no? Así es. Oye, tocayo, para ir cerrando ya la entrevista, que la verdad ha estado Está increíble. increíble, Nos podemos quedar aquí una se hora nos ha más ido si el quieren. tiempo súper rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo. Hacemos un segundo episodio. Cuéntanos un poco de tu podcast. Pues sí, estamos en el Coffee Break, es un podcast del Economista, lo conducimos Felipe Morales y un servidor. Segunda temporada, ya estamos por cerrar la segunda temporada, regresamos con todo, hay que descansar también, no se crean si descansamos y tenemos vida. Vamos a descansar un poco y regresamos con la tercera temporada. Es un podcast sobre el mundo del trabajo, para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, desde los temas a lo mejor un poco más duros hasta el tema más light, ¿no? Ujú. Pero porque creo que de alguna manera todo lo que pasa en el trabajo nos impacta en la vida, ¿no? Entonces, hay de pronto preguntas que yo siento que muchas veces uno no tiene, o sea, hay preguntas sobre el trabajo que uno no sabe que tiene hasta que las ve, ¿no? Ujú. Y dices, híjole, eso me pasa a mí, no me había preguntado por qué me pasa, ¿no? Sí. Es una de las finalidades del Coffee Break y ahí estamos ¿Cada cuándo sale? cada semana, estamos cada semana los jueves. Salen los Sí, jueves. estamos los jueves, estamos en todas las plataformas, Spotify, en YouTube, estamos en la página del Economista, también está el podcast, un video podcast, y ahí estamos las semanas, además de escribir. ¿Cómo te da tiempo? Porque aparte de escribir es complicado, ¿eh? O sea, yo Sí, es de una... repente escribo, pero, o sea, no es como muchos pensarían No que es a lo lo que me mejor apasiona tanto. No, o sea, y yo creo que me sale también, digo yo, relativamente bien porque me gusta. Me es más fácil expresarme en escritura que hablando, pero sí es complejo, o sea, de Sí, repente sí, no es algo que se dé a lo mejor sí, es mucha planeación. rápido. Bueno, en mi caso, ya como tal, coordinando equipo, pues sí ha sido mucho de planear, ¿no? Incluso a veces hasta los horarios que voy a destinar para escribir, ¿no? Y si ya no pueden esos horarios, ya me quedé sin nota para el ¿No día te siguiente. pasa que se te desfasan los Sí, horarios? sí, por X o Y, ¿no? Pero no, sí, me disciplino mucho para hacerlo, ¿no? Porque me gusta bastante, me gusta hacerlo, pero también me encanta, como ya lo notaron, me encanta hablar, entonces Sí, igual lo disfruto mucho. perfecto. Oye, pues la verdad es que ha sido un gustazo tenerte Gracias, aquí. tocayo. Te digo, tenemos que cerrar Ya nos porque están ya cortando. nos están cortando acá, pero si estás de acuerdo, después nos volvemos a ver Me otra vez parece para muy bien. hacer una segunda parte porque se quedaron muchos temas ahí pendientes y aparte como el tema laboral es actual y se va modificando día con día, pues seguramente En un mes a lo mejor ya estamos en otro escenario. exactamente. Pues algún último mensaje que quisieras compartirle a la audiencia. Ujú. Primero que nada, gracias, Tocayo, por la invitación. Sí, por supuesto, invitarlos a que sigan RH. A que sigan RH, está muy bueno. A mí me hiciste sentir como en una charla súper casual.
Y nada, decirles que el mundo del trabajo es muy bonito, en la medida que nosotros lo asumamos así, pero cada quien tiene un granito de arena que aportar para que mejore el mundo del trabajo. Perfecto. Pues nos quedamos con esa reflexión. Ya saben, pues el mundo del trabajo y en general me parece que toda la vida, todo nuestro, lo que nos rodea depende mucho de la forma en la que nosotros afrontemos los retos, las realidades que vivimos y que siempre tengamos una mente positiva, ¿no? A pesar de que nos vamos a enfrentar a muchas cosas que no lo sean así. Pero bueno, pues les agradecemos por estar aquí. No olviden compartir el contenido, suscribirse al canal, darle like, vernos tanto en YouTube como como en Instagram, perdón, como en Spotify. Y nos vemos el próximo capítulo.